Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca del trastorno cognitivo en su segunda parte. Hablaremos de pruebas de tamizaje y algoritmos diagnóstico. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Estos son los criterios diagnósticos por parte del DSM-5. Lo primero que tienes que valorar es preguntarle a la familia y obviamente también, bueno, al paciente y a la familia, una persona que siempre esté con ella respecto a si hay una queja subjetiva de memoria. Primer paso que vas a tener que realizar es objetivizar esta queja de memoria, ¿no? O sea, vas a tener que hacer una valoración geriátrica integral y dentro de ella algunas pruebas cognitivas. Entonces, dentro de la valoración geriátrica integral en la parte de psicoafectiva y funcional es donde tú vas a determinar si hay una queja de memoria o una queja cognitiva, mejor dicho, y que afecte alguna actividad, ya sea actividad avanzada, instrumentada o actividad básica. Acuérdense que en ese orden es conforme se van a ir perdiendo las actividades en el individuo. Entonces, este tipo de pacientes obviamente va perdiendo las actividades respecto a la progresión de la misma enfermedad. Van perdiendo desde las actividades avanzadas, es decir, tal vez un contador que deja de trabajar debido a que ya no podía realizar cuentas, o por ejemplo realizar sus actividades a consecuencia de que ya no podía, tenía algunas apraxias relacionadas como por ejemplo con cómo utilizar la escoba, etcétera, o actividades básicas de la vida diaria. O sea, a final de cuentas progresa hasta volver totalmente dependiente al individuo. Entonces, si ustedes recuerdan cuáles son los cambios cognitivos que habían durante el envejecimiento, pues disminuye la fluidez, así como la velocidad del procesamiento, la atención selectiva y dividida generalmente tiende a disminuir. En cuanto a las funciones ejecutivas, flexibilidad mental, razonamiento abstracto e inhibición de la respuesta también se disminuyen. La memoria de trabajo, aprendizaje y evocación de nueva información disminuye. En cuanto al lenguaje, la fluidez semántica disminuye, visoespacial, copia compleja, percepción de objetos y percepción espacial disminuye, y psicomotor también los tiempos de reacción tienden a disminuir. Entonces, generalmente estos cambios nosotros no los logramos identificar durante una valoración, sino que se detectan cuando realices una prueba neurocognitiva. ¿Sí? Son bastante discretos de forma fisiológica. Tú lo que tienes que hacer cuando vas a hacer tu protocolo diagnóstico en cuanto a la búsqueda de un trastorno neurocognitivo mayor, buscas las causas reversibles, ¿no? Ya sean causas neuroquirúrgicas como un hematoma subdural, hidrocefalia normotensa, tumores intracraneales, absceso cerebral, infecciosas e inflamatorias como meningitis, encefalitis, vasculitis, neurosífilis, enfermedad de Lyme, enfermedad de Whipple y sarcoidosis, entre otras, ¿no? Y metabólicas, las patologías de la tiroides, hipopituitarismo, hipercalcemia, enfermedad de Cushing, Addison, etcétera, ¿no? Entre otras. Y una que es bastante importante y creo que es de las más frecuentes es la presencia de depresión, ¿no? Sobre todo en nuestro medio. Entonces, cuando tú realizas tu evaluación neurológica, obviamente haces tu exploración neurológica en busca de signos atávicos, signos extrapiramidales o signos de focales, ¿no? Y lo realizas con el fin como de detectarlo. Lo que pasa es que hay algunos trastornos neurocognitivos que llegan a desarrollar o se caracterizan por desarrollar este tipo de signos. Y por otra parte, inclusive te puede llegar a marcar, por ejemplo, los signos, los estudios de imagen te menciona en la mayor parte de la literatura, porque la verdad es que es muy variado. Te dicen que si, por ejemplo, se encuentra datos de focalización, es como la única indicación para que tú solicites un estudio de imagen en el individuo, ¿no? O sea, no en todos los tienes que realizar, pero la verdad es que habitualmente sí realizas algún estudio de imagen ya de forma rutinaria. Entonces tratas de investigar cada uno de los dominios cognitivos en cada una de sus funciones, ¿no? Estos son 4 tipos de memorias. La verdad es que hay varias clasificaciones, pero yo creo que esta es como que la más apta para ustedes. Uno lo divide en memoria episódica, memoria semántica, procedimiento y de trabajo, ¿no? La memoria episódica tiene que ver con el hecho de recordar actividades que has realizado, ¿no? Por ejemplo, qué comiste el día de ayer, qué realizaste el día de ayer, etcétera, ¿no? Memoria de semántica tiene que ver con el hecho de darle el significado a las palabras o a caras, ¿no? Que reconoce a su familiar, que lo visita continuamente, el hecho de que, por ejemplo, sepa el significado de tal palabra, etcétera, ¿no? Memoria de procedimiento tiene que ver con el hecho de de recordar cómo realiza ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo,
cómo llegó al hospital, manejé en un carro, llegué en una combi, etcétera, ¿no? Y memoria de trabajo, algunos autores lo relacionan con atención, ¿sí? Pero la verdad es que puede ser fonológica y especial. Y, por ejemplo, fonológica tiene que ver con el hecho de, no sé, repetir el número de teléfono, ¿no? Y espacial, el hecho de recordar alguna rutina, etcétera, ¿no? Pero algunos autores lo relacionan con atención, que va muy de la mano, pero es muy variado, ¿no? Entonces, en cada una de las áreas, en cuanto a las alteraciones de memoria, hay una patología en específico, ¿sí? Entonces, memoria hiposídica, la más frecuente es en la enfermedad de Alzheimer, en trastorno neurocognitivo leve, en tipo amnésico, demencia por cuerpo de Lewy, encefalitis, etcétera, ¿no? En la memoria semántica también afecta la enfermedad de Alzheimer y la demencia semántica. Si se acuerdan, lo habíamos mencionado también en las anteriores clases. Trauma encefálico, encefalitis también. En la memoria del procedimiento, Parkinson, que es muy común. La misma depresión también tiene que ver. En memoria de trabajo, es, por ejemplo, dentro del mismo envejecimiento normal, lo mencionan dentro de esta misma literatura, pero van a ver que depende de la fuente que tú lo encuentres, ¿no? O una demencia vascular, etcétera, entre otras. Entonces, la memoria episódica, la verdad es que es el hecho de recordar ciertos episodios, ¿no? Ustedes van a encontrar la ley de Ribot. La ley de Ribot te dice que cuando hay una alteración o un daño en alguna área en específico, te va a poder producir, te puede llegar a producir tanto amnesia anterógrada como amnesia retrógrada, ¿no? Amnesia retrógrada es el hecho de que tú no recuerdas la información previa y amnesia anterógrada es cuando tú ya no recuerdas la información que vas formando, ¿no? Es la ley de Ribot que te lo menciona. Y la forma de valorar la memoria episódica, la verdad es que hay varias pruebas, pero dentro de ellas les voy a mencionar algunas. Es, por ejemplo, que te diga la fecha de nacimiento que tiene. Si se fijan algunas pruebas neurocognitivas, se lo preguntan al paciente, ¿no? Y aquí te dice, por ejemplo, alterada en la enfermedad de Alzheimer, que es como de las más comunes, síndrome de Korsakoff y lesiones hipochicoisquémicas, entre otras, ¿no? La memoria semántica, que es lo que les decía, es el almacenamiento en cuanto a en general de conceptos y algunos hechos también. Por ejemplo, estas son algunas de las pruebitas que te dicen, ¿no? Que tú puedes llegar a realizar. Que puede ser en cuanto a imágenes, en algunos pacientes que tienen una muy baja escolaridad. Y la otra es cuando tú le dices al paciente, te voy a decir 3 palabras o 2 palabras, también algunas de las pruebas te dicen en qué se parecen tales conceptos, etcétera, ¿no? O quién es el nombre del presidente actual o el nombre del presidente anterior. De igual forma, si ustedes lo relacionan, van a ver que algunas baterías, algunas pruebas de tamizaje te lo llegan a mencionar también. Y se altera generalmente en la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, encefalitis, trauma, ¿no? Entre otras, porque ya vieron que es una lista bastante amplia. En cuanto a la memoria de procedimiento, es la capacidad de aprender habilidades conductuales y cognitivas y algoritmos que operan a un nivel automático e inconsciente, ¿no? Es el hecho de realizar alguna actividad que yo les decía anteriormente, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es muy, muy variado. Para mí, la más fácil de realizar es preguntarle cómo llegó al hospital. Y esta se altera en enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, entre otras. La memoria operativa, que es lo que yo les decía, que se relaciona con atención de forma directa, que permite mantener temporalmente, manipular la información en nuestra conciencia para facilitar una conducta orientada hacia un objetivo. Ella busca la incapacidad para presentar o centrar la atención, puede ser fonológica y espacial, que les decía anteriormente. Fonológica, por ejemplo, mantener en la cabeza un número telefónico antes de marcarlo, y espacial es el seguir mentalmente una ruta o girar un objeto en la misma mente. Entonces, aquí algunas de las pruebitas, esta es parte de la prueba que le llamamos MOCA. El MOCA se realiza para pacientes con una alta escolaridad. Entonces, algunas de las pruebitas te dicen, le voy a pedir que me diga una serie de números y posteriormente usted la repita de forma inversa, ¿no? Etcétera. Esta es otra, ¿no? Por ejemplo, el paciente debe dar un golpecito con la mano cada vez que tú le digas la letra A y le vas a decir una serie de letras. Y esta, que es resta de 7 en 7 empezando 100,
Hay otra variante que le dices, necesito que a 20 le vaya quitando de 3 en 3 hasta que yo le diga que pare, etcétera, ¿no? Lenguaje, la verdad es que es bastante difícil es muy complejo la exploración y es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Cuando tú vas a valorar lo del lenguaje, tienes que ver lo de la entonación, la prosodia, la duración típica de la frase, la presencia de términos gramaticales, la presencia y tipo de parafasia, la capacidad de encontrar palabras y bien que el paciente parece entender lo que se dice, ¿no? Es otra de las cosas. Entonces, una de las pruebitas que tú le puedes llegar a realizar es el hecho de, este es en el mini mental, que tú le cierras, perdón, le muestras esta imagen. Yo generalmente le imprimo en una hoja totalmente diferente, con letras mucho más grandes, obviamente. Y yo lo que hago es decirle, lea la siguiente frase y ahora hágalo, ¿sí? Pida al paciente que escriba una oración, y también es otra de las pruebitas que vienen dentro del mismo mini mental. De hecho, es media complicada la prueba porque la original te dice que tienes que pedirle que te diga que te escriba una oración que diga sujeto y predicado. Entonces, no todos los pacientes en nuestra área entienden qué es sujeto y predicado, ¿no? Entonces, de repente le dices una oración que tenga algún sentido o bien que le quiera decir algo a su familiar. La atención es la percepción selectiva y dirigida, interés por una fuente particular de estimulación y esfuerzo o concentración sobre una tarea. Hay varias formas de valorar nosotros la atención. La verdad es que la mejor de las pruebas es la que se llama Digit Span, le va diciendo una serie de números, pero también lo puedes llegar a realizar por medio de decirle, ¿sabes qué? Deletrear la palabra mundo al revés, ¿sí? También entonces las funciones ejecutivas es el comportamiento orientado a objetivos y que permita al individuo se adapte a un mundo constante de cambio, ¿no? Se habla que son 3 circuitos, el dorsolateral, el orbitofrontal y el singular anterior. El dorsolateral es programación motora, pensamiento abstracto, iniciación, planificación e hipótesis. Y el orbitofrontal maneja la determinación de tiempo, lugar y estrategias a seguir en respuesta conductual. Así como el singular anterior es iniciativa, motivación y mantenimiento en la atención. Entonces estos circuitos se pueden llegar a dañar y obviamente te pueden llegar a producir ciertos síndromes característicos, ¿sí? Entonces, las funciones ejecutivas son muchas. De hecho, se dice que es un término en constructo, pero puede ser, por ejemplo, fluencia, inhibición, atención y desplazamiento y abstracción, entre otros. Entonces, por ejemplo, una de las formas en que tú lo puedes llegar a valorar dentro del mismo MOCA es que le dices, oh, le voy a decir una serie de números, si se fijan ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando le diga la letra A me va a aplaudir, ¿no? O va a dar un golpecito, perdón, de hecho te dice, va a dar un golpecito en la mesa. Entonces, dices una cantidad de palabras y con esto estás valorando tú lo de la inhibición. La fluencia, que es la capacidad para maximizar la producción de información verbal o visual en un periodo de tiempo específico. Esta prueba también viene en la misma parte del MOCA, que te dicen, ahora le voy a, bueno, es un poco diferente, pero allá te dice, por ejemplo, va mezclada con series de letras y números, y te dice que tienes que seguir el siguiente orden, ¿no? Tú le das un tip y el paciente tiene que seguir, ¿no? O el hecho de tú valorar grupos de palabras, ¿no? Por ejemplo, la validación aquí es con la letra F, le vas a decir al paciente, le voy a pedir de favor que en un minuto me diga todas las palabras que empiecen con la siguiente letra, ¿no? Y le dices la letra F. Funciones ejecutivas, en cuanto a atención de desplazamiento, que era lo que les mencionaba, me adelanté con lo de la prevista, la capacidad de modificar la atención y el comportamiento en respuesta a circunstancias y demandantes cambiantes, ¿no? Entonces, dice, empieza con la letra 1, perdón, con el número 1, después pasas a la letra A, después el 2, seguiría a la B, etcétera, ¿no? Entonces, tú le das como tip y el paciente tiene que continuar. En cuanto a la abstracción, es el proceso que implica reducir los componentes fundamentales de información de un fenómeno para conservar sus rasgos relevantes. Entonces, aquí valoras en cuanto a semejanzas y diferencias, qué se parece cada una de ellas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, le puede decir en qué se parece esta rueda con esta figura. Entonces, te puede decir en que ambas son redondas, etcétera, ¿no? Ahora, por otra parte, le puede decir algunas frases, ¿no? ¿A qué se refiere la frase? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Y usted lo tiene que llegar a decir. Eso vendría. Cuanto a visoespacial, es la capacidad de reconocer y elaborar imágenes visuales, distinguir a través de la vista rasgos específicos de los objetos, creación de imágenes mentales, razonamiento acerca de espacio y sus dimensiones, manejo y reproducción de imágenes internas o externas. Entonces, es la figura de Rey, es una pruebita que tú realices con el paciente y es la capacidad de que el paciente recuerde la imagen y la vuelva a copiar, ¿no? O la otra, que es la más común que ustedes van a ver, es por ejemplo el mini mental, ¿no? Y el mini mental se realiza con pentágonos y lo que tú valoras en el mini mental, bueno, en las figuras de pentágonos del mini mental, es que te coloque los 5 lados de cada una de las estructuras que existan dos cruces, ¿sí? Entonces, otra de las pruebitas, la verdad es que esta habitualmente yo no la realizo. La test del informante, o también se llama Ikicot, es una pruebita que tú generalmente realizas, bueno, bueno, cuando tú realizas la entrevista, generalmente lo tienes que realizar con un cuidador que sea confiable, ¿no? Sobre todo el cuidador primario, la persona que siempre está ahí al pie del cañón con la misma familia, ¿no? Es el que generalmente te va a decir los cambios que se han mostrado de forma discreta, ¿no? Es lo ideal porque muchas de las veces les va a tocar que va algún otro familiar, etcétera, entonces de repente es muy difícil que te diga cuáles son los cambios habituales, ¿no? Entonces tiene que ser un informante fiable, que exista cierta estabilidad previa y que en cierta forma tú tienes que realizar esta exploración o tienes que hacer una entrevista directamente con él de una forma bastante cómoda, ¿no? En un lugar propicio, confortable, que no existan distractores. Obviamente tú vas a tener que hacer alguna batería cognitiva o alguna prueba de tamizaje, entonces cuando tú vayas a hacer alguna prueba de tamizaje siempre tienes que valorar que el paciente te escuche bien, si tiene aparatos auditivos que los utilice, si tiene auxiliares visuales también que los utilice, etcétera, ¿no? Que se encuentre cómodo el individuo y que no esté distraído. Entonces, hay varias formas en que tú puedes llegar a valorar o a hacer un tamizaje. Las pruebitas de tamizaje generalmente es el más común en nuestro medio es el mini mental. Nada más que el mini mental idealmente tiene que ser con un paciente que tenga algún grado de escolaridad, aunque sea básico, cosa que de repente no nos pasa a nosotros. Lo puedes utilizar el MOCA también, que son pacientes que tienen una alta escolaridad. ¿A qué me refiero de una alta escolaridad? Es cuando tienen más de 8 años de estudios. También puedes utilizar el test de reloj, que la verdad es que es bastante compleja esta prueba, aunque es bastante sencilla de realizar y rápida, pero la forma de calificarla hay muchas formas. De hecho, hay libros que se relacionan con el test de reloj, etcétera. Y otra de las pruebas por medio del Pfeiffer, ¿no? El Pfeiffer es una versión muy corta en cuanto a algunas preguntas que tú le realizas, pero también tiene que ver qué tanta estimulación externa tenga el individuo, ¿no? Por ejemplo, alguna de las preguntas es, quién es el presidente actual o quién fue el presidente anterior. Entonces, de repente muchos de los pacientes dicen, bueno, la verdad es que no me interesa quién es el presidente anterior, ¿no? Etcétera, ¿no? Y no te lo saben contestar. El IQ Code, que es un cuestionario que va dirigido al cuidador primario, son pacientes que tienen, por alguna causa, tienen alguna demencia que avanzó, no hubo ningún diagnóstico ni nada, la familia lo supuso, pensó que no iba a haber ninguna modificación al respecto y al final de cuentas el paciente está totalmente postrado, ¿no? Entonces, es una serie de preguntas que te ayudan, que tienen buena sensibilidad y buena especificidad como para valorar si el paciente tiene alguna demencia o no. El Minicoc, que es bastante rápido, es una prueba de tamizaje que yo se la recomiendo más para que la realicen dentro de el ambiente hospitalario. Pero la verdad es que el ambiente hospitalario, si se dan cuenta, sobre todo en nuestro hospital, no es como un ambiente muy fácil porque se distrae muy fácil, ¿no? Hay muchas personas, las habitaciones no son cerradas, entonces lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es lo que les mencionaba, ¿no? El grado de escolaridad,
qué actividad realizaba el individuo anteriormente, ¿no? Y el grado de exposición externa, sobre todo el hecho de que manejan calendarios. Muchos de los pacientes ya jubilados realmente no se enteran ni en qué día estamos, ¿no? Que llega a pasar. Y no necesariamente tiene que decir que hay alguna patología, sino que simplemente ya no tienen un grado de estimulación. En algunos casos, obviamente, ¿no? Siempre hay que individualizar. El Mini-Mental fue creado en 1975 por Folstein, pero la verdad es que ha tenido muchas adaptaciones. Hay muchas variables del Mini-Mental. La versión mexicana que se encuentra validada es una que se llama Reyes. Entonces, este cuestionario consta de 30 ítems y tiene buena sensibilidad y una buena especificidad, se podrá llegar a decir, dependiendo del caso. Pero la verdad, lo que hacen los cuestionarios de tamizaje es que toman en cuenta varios de los rubros y a final de cuentas te dan como un corte, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que buscar en nuestras valoraciones es no darle un corte cuantitativo, sino buscar uno cualitativo, ¿no? Es el hecho de buscar qué actividad te desarrollaba anteriormente y en qué te está fallando, ¿no? Tú lo que nos buscas es no tronar al individuo respecto a la realización de este tipo de tamizajes, pero tú tienes que evaluar en dónde te está fallando el individuo, ¿no? El Pfeiffer, que es un cuestionario muy sencillo y muy fácil de realizar. Entonces tiene también buena sensibilidad y una muy buena especificidad. Entonces, de acuerdo a la cantidad de errores, tú empiezas a sospechar, por ejemplo, cuando tiene 3 o más errores de que hay algo que está mal, pero de igual forma, ¿no? Siempre tienes que individualizar y preguntar al familiar si antes realizaba este tipo de actividad o no. ¿Sí? Por ejemplo, les mencionaré algunas de las preguntas. Comúnmente preguntamos, por ejemplo, esta es una, ¿no? Va junta, que primero preguntas cuál es el número de teléfono y posteriormente preguntas cuál es la dirección si no se sabe el número de teléfono. Muchos de nuestros pacientes anteriormente pues no tenían teléfonos para empezar. Y por otro lado, la dirección, también muchos que vienen de comunidades es domicilio conocido, ¿no? También no hay alguna dirección, pero es válido que te orienten más o menos, que te vayan diciendo si te vas por aquí, llegas a tal lugar, etcétera, ¿no? Ya eso lo confirmas con el familiar. Minicoc, que es lo que le decía, son pruebas bastante sencillas. Han habido también varias versiones del Minicoc, pero prácticamente te dicen que tú le dices 3 palabras, después se las vas a volver a preguntar, pero durante el proceso pides que te dibuje un reloj, ¿no? Si hay alguna alteración en las palabras, etcétera, tú ya consideras si hay alguna alteración cognitiva o no y amerita alguna batería. Todas estas pruebas siempre te van a llevar a una batería neurocognitiva, ¿no? Que son pruebitas mucho más complejas a final de cuentas de las que le estoy diciendo. Estas son pruebas de tamizaje. Entonces, el tamizaje, la verdad es que si nosotros empezamos a hablar respecto a la misma prevalencia, desde los 60 años de edad ya hay un riesgo de presentar un trastorno neurocognitivo mayor. Inclusive hay algunas formas familiares que desde edades mucho más tempranas lo pueden llegar a desarrollar. Pero la verdad es que el tamizaje, si tú valoras de acuerdo a cada una de las guías que existen, en todas te van a mencionar algo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, estas son como recomendaciones de Estados Unidos y te dicen que no es como si no hay ningún dato clínico o algún signo que te oriente, no debe de realizar tamizaje, ¿no? Entonces te dicen que prácticamente tú, cuando exista alguna queja subjetiva de memoria, es cuando debe de realizar algún tamizaje, pero hay algunos casos donde sí se recomienda realizarlo, ¿no? Los estudios de imagen, la verdad es que si bien estructurales y funcionales, los estructurales como la misma tomografía, que tú lo que quieres ver es si hay algún daño en específico, y los funcionales como el PET, por ejemplo, es uno que tú puedes llegar a valorar si hay alguna otra alteración, ¿no? Etcétera. Pero la verdad es que la mayor parte de las guías igual te recomiendan que solamente vas a solicitar un estudio de imagen cuando haya algún dato de focalización. Sin embargo, la verdad es que en nuestro medio habitualmente lo realizamos de forma rutinaria, ¿sí? Y es válido. Las pruebas de laboratorio, de igual forma te dicen que tienes que hacer los estudios básicos que incluyen una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, prueba de función hepática y prueba de función tiroidea, entre otras, ¿no? Si hay factores de riesgo, haces el panel viral, también si hay factores de riesgo, haces el PDRL, etcétera. No a todos se los vas a pedir y
De igual forma, si hay alguna sospecha, solicitas niveles séricos de vitamina D, homocisteína como marcador indirecto del vitamina B y folatos, etcétera, ¿no? Obviamente tratas de individualizar y el objetivo es que tú busques las dichosas pseudodemencias, ¿no? Demencias reversibles. Les hablo brevemente respecto a lo del tratamiento farmacológico. Desgraciadamente el tratamiento farmacológico no lo tenemos en nuestro instituto, pero es muy importante que lo conozcan. Este es mucho más amplio, pero a grandes rasgos se los menciono así. Prácticamente hay dos grupos de tratamientos, que es uno por medio de inhibidores de colinesterasa, que generalmente los utilizamos en las fases leve-moderado de la mayor parte de las demencias. Todos estos tipos de tratamientos farmacológicos tienen mucho más evidencia en la enfermedad de Alzheimer propiamente dicho que en los otros tipos de demencia, ¿no? Pero generalmente los inhibidores de colinesterasa, como donepezilo de primera instancia, galantamina y rivastigmina, son muy buenos medicamentos. Galantamina desgraciadamente tiene muchos efectos adversos, rivastigmina tiene presentación en parches también y donepezilo es pues relativamente de los más económicos, se podría llegar a decir. Sin embargo, uno de los efectos pueden llegar a ser alteraciones cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, puede producir radicardia en los individuos, que en algún caso llegamos a tener un caso dentro del mismo hospital, pero generalmente estos efectos son no son comunes. Tú llegas a revalorar un tratamiento farmacológico generalmente a los 3 meses más o menos. Tienes que ser muy claro con la familia. Generalmente el tratamiento farmacológico no llega a modificar en cuanto a que mejore la memoria. Generalmente lo que sí llega a ayudar es que mejora mucho los cambios conductuales en el individuo y por otra parte retrasa la progresión de la enfermedad. Eso es muy claro, ¿no? O sea, siempre la familia tiene que estar sensibilizada que obviamente el tratamiento no va a llegar a mejorar la memoria, ¿no? Porque muchos llegan a abandonar el tratamiento y obviamente no van a ver un cambio significativo, ¿no? Esto lo van a ver, pero a largo plazo generalmente el cambio. Entonces, estos son los tratamientos. Si tú tienes que clasificar siempre a tu trastorno cognitivo, si es una fase leve moderada, una fase moderada severa, ¿sí? O si es una fase avanzada. Hay varias formas de clasificarlas, una de ellas ya les había mencionado, que es el FAST. Entonces, de acuerdo al FAST, tú lo puedes llegar a clasificar a estos individuos y tú ya le vas a dar el tratamiento. Por eso es que la idea es que sigas valorando al paciente y en algún momento tienes que cambiar de tratamiento. Por otra parte están los antagonistas de NMDA, que generalmente los dejas en moderada a severa. Tiene mucho más grado de evidencia en esta fase, pero es muy común que habitualmente ya le dejen a los pacientes desde una leve moderada este tipo de tratamientos, pero la verdad es que hay mucho más evidencia en cuanto a este tipo de fármacos en esta área, ¿no? Y de estos, de los antagonistas de NMDA, el medicamento es la memantina, ¿no? Es el más clásico, son medicamentos caros, pero la verdad es que tienen buen beneficio en los pacientes. Y una fase avanzada es un FAS 7C, es decir, un paciente que ya se encuentra postrado. Hay veces que tú puedes llegar a dejar también los tratamientos farmacológicos, que es de igual forma la memantina tú la valoras a los 3 meses más o menos cómo le va al paciente, pero la verdad es que en estos casos los tratamientos ya no se justifican porque solamente si hubiera un cambio conductual es válido que los pueda llegar a mantener, pero el beneficio respecto al costo económico, pues obviamente ya no es lo mismo, ¿no? Los cambios conductuales son bastante comunes en los pacientes. La verdad es que llegan a colapsar familias y es bastante difícil para ellos manejarla, porque obviamente les afecta mucho la calidad de vida y es uno de los motivos de institucionalización, que ya les había dicho, que es el hecho de llevarlo a algún asilo o algunas estancias de largo plazo. Entonces, generalmente estos síntomas conductuales, los síntomas conductuales son síntomas de alteración de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado de ánimo o la conducta que a menudo se presenta en pacientes con demencia. Son bastante comunes, muy variada la presentación que puede llegar a encontrar, desde agresividad, llanto, gritos, deambulación, agitación, autolesiones, repetición, lenguaje inapropiado, acoso, desinhibición, conducta inapropiada, etcétera, ¿no? Entonces, es muy común. Los más comunes son agresividad, combatibilidad, desinhibición, hiperactividad y agitación, ¿sí? Casi un gran porcentaje de los pacientes lo llegan a presentar. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque lo llega a presentar, generalmente llegan a desarrollar muchos cambios conductuales a comparación de la vascular.
La vascular habitualmente es mucho más estable, ¿no? No tiene una progresión mucho más lenta y no tiene tantos cambios conductuales. Pero, como ya les había dicho, hay varios tipos de demencias y cada una de esas tienen ciertas características, ¿no? Esto tiene que ver también con reacciones catastróficas en el individuo, que es una respuesta emocional o física excesiva y brusca, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar a desarrollar cólera o los pacientes de la nada pueden llegar a ponerse agresivos, tanto verbal y físicamente la incidencia es bastante alta, ¿no? Entonces, siempre que causen, que tengan este tipo de cambios conductuales muy marcados, tienes que valorar, ¿no? Porque de repente puede ser algún delirium sobreimpuesto, pueden ser por infecciones en el mismo individuo, ¿no? Puede ser que la presentación o los síndromes geriátricos son formas de presentación en el adulto mayor, ¿sí? Y obviamente, generalmente el tratamiento más efectivo son las medidas no farmacológicas que de repente a nosotros nos cuesta mucho trabajo explicárselas a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si tienen alucinaciones, tienes que valorar cómo está la habitación, si hay alguna, si está desordenada y que el paciente, o no sé, que haya cuadros o cuestiones así, que los pacientes pueden llegar a ver las imágenes y lo pueden llegar a desarrollar, si hay algún medicamento que tenga que ver, etcétera, ¿no? Entonces, porque los antipsicóticos tú los puedes llegar a dejar, cada uno de los antipsicóticos tiene su perfil, ¿no? O sea, por ejemplo, quetiapina tiene menos efectos extrapiramidales, pero los pacientes presentan mucho más riesgo de hipotensión, ¿sí? Olanzapina generalmente se deja más en pacientes que tienen agresividad, pero habitualmente, bueno, pero este medicamento generalmente tiene mucho más riesgo cardiovascular en los individuos, ¿no? Eh, Clozapina no produce efectos extrapiramidales, pero tiene cambios, pero produce cambios hematológicos en el individuo y generalmente no se prescribe en el adulto mayor. Risperidona es un medicamento que tiene un buen perfil, generalmente se deja en pacientes que tienen también algún trastorno del ánimo, que tiene cierto efecto serotoninérgico también, pero tiene mucha sedación, ¿no? Entonces, obviamente, a cada uno de los pacientes los tienes que llegar como que a valorar. Siempre son dosis mínimas y, por ejemplo, la APA te dice que en los pacientes que ya tienes un antidemencial, el antipsicótico solo lo vas a dejar durante 4 meses, ¿sí? Y posteriormente lo vas a suspender. O desde antes lo puedes ir suspendiendo, inclusive te lo llegan a mencionar. Pero y obviamente quien te brinda mucho más apoyo en este caso son los antidemenciales, que ya les había mencionado anteriormente, pero nosotros, por ejemplo, en el instituto van a ver que lo dejamos generalmente de forma muy crónica, porque lo que pasa es que los antidemenciales son muy caros, ¿sí? Entonces no todos los pacientes te lo pueden pagar por fuera. Entonces la cuestión es de que tú le tienes que dar una solución, ¿no? Entonces dejas el antipsicótico rutinario, ¿no? Pero cuando tú tienes ya el antidemencial establecido, lo correcto es que a los 4 meses quites este tipo de el antipsicótico, ¿no? Sobre todo por los riesgos que pueden llegar a presentar.